Bien, muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a la celebración de la tercera emisión de nuestro foro Gestión e Innovación de las MIPYMES. El tema que corresponde desarrollar en nuestro foro es aspectos corporativos y fiscales para la apertura de MIPYMES. Esperamos que sea de gran utilidad para nuestros estudiantes de la licenciatura en gestión de la MIPYME, ya que este encuentro académico constituye una excelente oportunidad para tener acceso a la información, el conocimiento y la experiencia de los maestros expertos tanto de la Universidad Autónoma de Chiapas como de la Universidad Autónoma Metropolitana, que suman sus esfuerzos, dones y talentos para cumplir este propósito de desarrollo universitario y profesional. Damos las gracias a quienes tuvieron la iniciativa de impulsar el Foro de Gestión e Innovación de las MIPYMES, y en esta ocasión especial, el agradecimiento a dos de nuestros maestros expertos en el tema, para lo cual me permito dar lectura a sus semblanzas curriculares. Por la Universidad Autónoma Metropolitana, agradecemos la presencia de la maestra María Estela Villanes Cisneros. Ella es licenciada en Administración, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de licenciatura en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene estudios de maestría en Planificación y Desarrollo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestría en Administración con especialidad en Organizaciones por la UNAM. Cuenta con la actualización profesional continua en los temas de normas de información financiera, reformas fiscales y contabilidad gubernamental. En su experiencia docente es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es coordinadora del eje curricular de las unidades de enseñanza-aprendizaje de finanzas de la licenciatura en Administración. Ha impartido cursos de educación continua sobre administración de nóminas, seguro social, administración de obligaciones fiscales, informática contable y administrativa, contabilidad gubernamental, entre otros. Ha coordinado la celebración de importantes eventos académicos, como Expo Conocimientos Fiscales y Kiosco Fiscal Es Tiempo de Saber. En cuanto a los proyectos de investigación registrados por la maestra, destacan el trabajo gerencial femenino en México y Educación y Gerencia en México, el perfil de una nueva generación de administradores. Es responsable del proyecto de servicio social Promoción de Cultura Fisco-Financiera para Universitarios. En su actividad profesional independiente, es socia fundadora del Grupo Consultor Administrativo y Laboral, Sociedad Civil, y es colaboradora independiente en áreas administrativas, contables, fiscales y financieras. Muchas gracias, maestra. Bienvenida a nuestro foro. Muchas gracias. También le damos las gracias por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas al maestro contador público certificado Roberto Santiago Cárdenas Santos. El maestro Cárdenas Santos es licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría de Administración Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas, con mención honorífica. Es maestro en Administración con terminal en Administración Pública de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNACH. Cuenta con estudios del 7º semestre mediante intercambio académico en la Universidad de Lleida, España. Fue capitán del equipo ganador del primer lugar en el 4º Maratón Estudiantil Universitario organizado por el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, AC. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, contador público certificado
en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es contador público registrado por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, AGAF, del Servicio de Administración Tributaria. Y es contador público autorizado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha participado como conferencista en el Centro Empresarial de Chiapas y los colegios de contadores públicos chiapanecos en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Ha sido expositor en la Facultad de Contaduría y Administración con el tema de la declaración anual de impuestos sobre la renta de personas morales en diversos años de ejercicio fiscal. Ha impartido los cursos, talleres relacionados con contabilidad electrónica y actualización fiscal. Ha sido vicepresidente de estímulo a la investigación y al desarrollo de la profesión de contador público en el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, AC, en los consejos directivos de los periodos 2016-2017 y 2017-2018. Actualmente es secretario del Consejo Directivo en el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos. Bienvenido, estimado maestro. Muchas gracias. Maestro Gabriel, muchas gracias. Para dar curso a nuestro foro, entonces le solicitamos a la maestra Dillanes Cisneros, si es tan amable, de iniciar con su ponencia en relación a los aspectos corporativos y fiscales para la apertura de las MIPYMES. Adelante, maestra, si es tan amable. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco su asistencia a este foro. Agradezco también la invitación a la Universidad Autónoma de Chiapas. Me siento muy halagada porque me hayan considerado para hablar algo de mi experiencia y mis conocimientos en torno a esta temática. Entonces, empezaría yo por tratar de establecer dos dimensiones importantes, ¿no? En esto de que aspectos corporativos y fiscales para la apertura, ese es nuestro tema. Pero yo quisiera primero, antes de entrar a los aspectos de forma, que parece que son los que nos interesan, porque son los que nos causan conflicto, problemas, incertidumbre. Quisiera antes abordar la parte de fondo, la parte sustantiva. Y lo quiero ubicar en términos de lo que es una empresa y de los propósitos de una empresa y, por supuesto, del empresario, ¿no? Es el que enfrenta estas incertidumbres. Entonces, sin irme muy lejos y sin ser demasiado profundizar en esto, sí me encontré con una idea del clásico Peter Drucker, ya de los años 70, pero que creo que cae bien hoy en día. Y decía él que una empresa es crear un cliente, ¿sí? Nuestro foco de atención es cierto, cómo hacer que una necesidad, un deseo, una aspiración se materialice en una demanda, en un mercado, en donde la empresa precisamente se encargará de dar satisfacción a eso y con ello obtener lo que el empresario desea, ¿no? Como cualquier persona que trabaja, ¿no? Una recompensa. Entonces, eso está en la parte sustantiva. Si yo quiero establecer una empresa, pues sí, estoy pensando en mí, pero no perdamos de vista que la empresa está hecha, digamos, o tiene que estar pensada a partir de ese mercado, ese cliente. Eso es lo fundamental en el fondo. Y por otro lado, que bueno, esto de tener estructuras empresariales que permitan en un mercado satisfacer
necesidades de clientes, de una sociedad en general, pasa por que hay diferentes dimensiones, ¿no? Y por eso hablamos de las micro, de las pequeñas, de las medianas, y hasta podríamos hablar de las grandes, pero nos quedamos con estas micro, pequeñas y medianas porque son las que nos ocupan hoy acá y por la importancia que tienen en nuestra economía. Entonces, evidentemente, estas tres estructuras parecerían estar ligadas, ¿no? Sí, las empresas primero son micro, después tenderían a ser pequeñas y después a ser medianas, ¿no? Y expandirse. Entonces, vale la pena identificar esas estructuras, esa estratificación, porque también en función de ello está, digamos, la problemática de forma, ¿no? De los problemas que implica esa dimensión, ¿no? Para la gestión, desde su apertura, que parece que lo que nos preocupa acá, pero obviamente en su desarrollo continuo, crecimiento, expansión, ¿no? Entonces, simplemente para recordar y sentar esas bases, nuestra estratificación de las micro, ya ustedes lo sabrán, bueno, dependiendo si son industriales, comerciales o de servicios, en general parece que el criterio es que van de 0 a 10 trabajadores. Puede que no tengan trabajadores, nada más sea una sola persona, ¿no? La dueña y la que la trabaja, la opera y todo, ¿no? Eso implicará que, bueno, si no tenemos trabajadores, digamos que tenemos un problema menos, ¿no? De la gestión de las remuneraciones y lo que implica todo ello, ¿no? Las pequeñas, que entre 11 y 50 personas, más o menos, y las medianas, ¿no? Que hasta 250 personas, más o menos, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, las comerciales y de servicios, que hasta 100. Es decir, hay esos parámetros, ¿no? Y en la parte de los ingresos, en la parte de las ventas, también es interesante encontrar los elementos que las caracterizan, que las micros, pues estarían ahí como en máximo los 4 millones de pesos, y que las pequeñas 100 millones de pesos, y que las medianas hasta 250 millones de pesos, ¿no? Más o menos eso nos da un parámetro para identificar la dimensión, ¿no? de lo que tenemos en las manos o de lo que queremos tener como empresa, ¿no? Entonces, bajo esa panorámica, yo digo, bajo esa parte esencial, lo que nos preocupa es la forma, ¿no? En principio, ¿qué vehículo utilizar, ¿no? Para materializar estas aspiraciones de un empresario, emprendedor, que trata de incursionar en un mercado, hacerse de un cliente y que tiene la perspectiva de mantenerse, ¿sí? Porque el riesgo de todo negocio, el riesgo siempre existe. Entonces, no podemos entrar a la competencia, entrar al mercado, entrar en él, pensando en que esto no tenga éxito. Siempre la postura es que tenemos un plan de negocios, un proyecto de inversión, y entonces hemos tratado de minimizar esa incertidumbre, y el mismo riesgo lo tenemos contemplado, ¿no? Después, a lo mejor en otra intervención podremos ahondar en esta parte del riesgo. Entonces, sobre la parte de la forma, y ahí siempre considerar, yo digo que la primera gran decisión es si esto lo queremos formal o informal.
¿no? Es decir, un poco pensando en que el costo de estar en lo formal o lo informal es diferente. Y parece que eso nos preocuparía, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace reducir el costo o hacer que no nos sintamos tan presionados, ¿no? Pero aquí creo que lo que hay que fortalecer es esta idea de la formalización, de tomar el negocio como algo serio y algo en lo que nos vamos a empeñar, ¿sí? En hacerlo bien y correctamente. Y entonces eso nos lleva a la parte del conocimiento, ¿sí? De toda esta, en algún momento dicho así, tramitología, pero en todo este protocolo de la formalización de un negocio, sea en una estructura individual, en un vehículo de persona física, o sea en una estructura de sociedad, ¿no? Como persona colectiva en alguna modalidad de empresa o en alguna forma empresarial. Entonces, no importa, puede ser en uno o en otro. Aquí el punto es que para ello hay que cumplir siempre con una normatividad. La normatividad existe afortunadamente, no como una traba, no como algo que nos restringe, sino como algo que tiene que garantizarle tanto al emprendedor, al empresario, como al mercado, ¿sí? Garantizarle que los actos que ahí se realicen son seguros, son transparentes, ¿sí? Cumplen con una serie de requisitos, son de calidad, en fin. Entonces, pensaría que si tenemos que entrarle a esto, hemos decidido entrarle a esto a través de un esquema formal, pues bueno, reconocer qué puede ser lo mejor si persona física o persona moral. Eso depende de la visión de negocio. Olvidémonos, es lo primero que yo diría, dejemos de lado la preocupación del costo-beneficio, en principio. Eso siempre va a estar ahí, siempre, ¿sí? Y siempre nos va a preocupar. Pero tendrá que salir a partir de una buena eficiencia operativa de la empresa. Y en principio, si hemos decidido aperturarla, es porque, insisto, tenemos un plan de negocios que debe de estar avalando, fundamentando nuestra toma de decisiones. Entonces, pensemos que el costo de la formalidad es un costo que debe de cubrir el negocio, si no, no es negocio. Como dicen, negocio que no da para pagar sus impuestos no es negocio, pues efectivamente, que no da para cubrir sus costos y sus gastos, pues no es negocio. Y también tener presente que la rentabilidad, el máximo beneficio, si bien es el fin último, el mismo Peter Drucker lo decía, tiene que ser visto en el tiempo, en el largo plazo, no necesariamente en lo inmediato, que es lo que quisiéramos todos, ¿no? Pero más bien ubicarlo en el mediano y largo plazo. Y pensar más bien en el corto plazo en términos de la eficiencia operativa. Tener clientes, conservar clientes, operar, trabajar para el cliente, y eso tendrá que tener sus frutos, ¿no? En los primeros meses o en el primer año, seguramente no tengamos esa máxima utilidad deseada, pero el que nuestra empresa sea solvente, sea estable financieramente, es un buen simiente, ¿no? Es ir sentando los simientes para que nuestra empresa perdure. Dejaría yo aquí, que por no excederme, me dieron 10 minutos, no sé cómo ande de tiempo,
y en todo caso profundizar un poco más en los aspectos fiscales en una siguiente intervención. Si estoy bien, Juan Pablo, o tengo tiempo de continuar, ustedes me dicen. Pues maestra, vamos a abordar y profundizar en los temas. Entonces, por lo pronto, una primera intervención creo que vamos bien. Le agradecemos mucho por compartir su conocimiento y experiencia y sobre todo esta información que nos permite estar al día sobre cuáles son los factores que afectan el desarrollo de las MIPYMES. Aquí también recordar a nuestra audiencia que se encuentra abierto el chat en vivo donde se realiza la transmisión del evento y en el cual pueden hacer preguntas o comentarios que consideren pertinentes, aprovechando pues que están nuestros maestros con esta disponibilidad de información y de experiencia. Entonces, bien, si les parece, entonces continuamos con el maestro Roberto Santiago Cárdenas Santos. Creo que el maestro le pedimos sea tan amable de iniciar con el tema específico sobre los aspectos corporativos y fiscales para la apertura de las MIPYMES. Por favor, estimado contador, si es tan amable. Gracias, maestro Gabriel Velázquez. Un saludo también, maestra Estela Villanes, y a todos los que nos siguen a través de redes sociales con este interesante tema. Permítanme compartirles mi pantalla en esta breve presentación de, espero sean menos de 10 minutos, de verdad lo espero, y que voy a omitir algunas partes que ya la maestra Estela atinadamente fue explicándonos hace un momento respecto a los aspectos corporativos y fiscales para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas. Me gustaría partir de un poco de los antecedentes. La normatividad que implica el aperturar un negocio tiene sus orígenes en las leyes rodías, que en el mar Mediterráneo eran las islas en las cuales convergen puntos de comercio de las principales ciudades y de las embarcaciones que ahí se situaban. Con el fortalecimiento del Imperio Romano y el robustecimiento de su sistema jurídico, entonces se incorporan estas normas al derecho romano. Posteriormente, los comerciantes, los gremios, forman sus propios códigos de comercio en las ciudades en las cuales realizaban las ferias para realizar sus actividades empresariales. Ellos mismos pusieron sus normas y sus tribunales. Posteriormente, el Estado, refiriéndonos al primer gobierno que toma esta normatividad, es el país de Francia, para dar pie al primer código de comercio de Napoleón, que posteriormente sería replicado por las diferentes ciudades, principalmente europeas, hasta llegar a México, en aquel entonces llamado como Nueva España, a través del Consulado de México y sus ordenanzas. Pues bien, este código de comercio que nos da las bases del aspecto corporativo de las empresas data del año de 1889, en el que fue promulgado por don Porfirio Díaz. Y ciertamente se mantiene firme porque ha sido adaptado, en el sentido de que le han sido extraídas ciertas partes del Código de Comercio para dar pie a leyes específicas, como es el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la que nos vamos a referir en el tema de hoy, en el aspecto corporativo. Y algunas otras leyes que nacen con posterioridad y que no se incorporan a este Código de Comercio, sino que nacen de manera aislada en leyes específicas. Vamos a definir a la empresa, como lo realiza Cervantes, que citaba Barrera, a aquella organización de una actividad económica que se dirige a la producción o el intercambio de bienes o servicios para el mercado con fines de lucro. Y en ese sentido, la clasificación de las MIPYMES que nos otorga de manera formal la clasificación oficial que da la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y que ya ha abordado la maestra Estela, la vamos a omitir para poder avanzar en los demás temas, pero pues sí es en función del número de trabajadores que acabamos de ver hace unos breves minutos. Vamos a entender a la empresa como aquella que está conformada por tres elementos desde una perspectiva macroeconómica, que son tierra, trabajo y capital. El capital que está formado por las aportaciones que realizan los socios o los accionistas. Y este capital es el que se pone en riesgo. Entonces se separa el patrimonio o el capital de cada persona física del patrimonio que se incorpora a esta empresa y que forma este primer elemento de capital.
vamos a entender como hacienda o patrimonio, y en la analogía que hacíamos hace un momento sería el término de la tierra, a todos aquellos elementos materiales e inmateriales que en conjunto permiten la realización de las actividades de la empresa, como por ejemplo los inventarios, los activos fijos, las maquinarias y todos los demás elementos que se necesitan para la producción, comercialización o prestación de servicios. Y por último, el trabajo, esa fuerza obrera que es implementada no solamente por el personal de producción, sino también por el personal operativo y administrativo, que en conjunto, a través de la remuneración de un salario, permiten llevar a cabo las actividades de la empresa. En este sentido, los emprendedores podrán elegir entre constituirse como una persona física o como una persona moral. Y aquí solamente quiero enmarcar que el primero de los atributos, que es el de la capacidad, que es el que son sujetos de derechos y obligaciones, es el mismo para ambos. Y también son similares los atributos de domicilio, patrimonio y de nacionalidad. Encontramos la primera diferencia en el atributo del nombre, que adquiere la persona física en el acta de nacimiento que se encuentra en el registro civil, mientras que la persona moral solicita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el uso de una denominación o razón social, a través de la cual se va a identificar. Y si comparamos también el atributo del estado civil, la persona física puede actuar por cuenta propia o bien en sociedad conyugal, que eso sería como una copropiedad, mientras que la persona moral no tiene estado civil. Bueno, respecto a la comparación, de manera muy breve en este punto voy a decir que la persona física es la empresa, de una manera muy práctica, de una manera muy simple. Sin embargo, la persona moral conjuga diferentes elementos que en un principio parten de una asamblea de accionistas, que son los dueños, de un administrador o consejo de administración, que es el que dirige la empresa, y de un órgano de vigilancia, que puede ser también un comisario, que vigila y reporta a la asamblea de las actividades que realiza la administración y que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la empresa. La administración puede delegar ciertos poderes, actos de dominio, actos de administración, pleitos y cobranzas a ciertas personas. Entonces, esto permite un sistema más robusto y complejo para las actividades de las empresas. Conforme al artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos 7 posibilidades de régimen societario para constituirnos. Y vamos a enfocarnos, digo, por las cuestiones del tiempo, en los más populares. La sociedad de responsabilidad limitada, que ofrece un blindaje para el capital que aportan los socios. Están limitados únicamente al monto de las aportaciones que estos realizan. La sociedad anónima, que es la más popular actualmente en México, y que detrás del anonimato existen las personas físicas que son los dueños de la empresa, y que tiene también características específicas que me permitiré abordar en los siguientes puntos, tal vez en el área de preguntas y respuestas. Y la sociedad por acciones simplificada, que aquí es muy importante, viene a romper paradigmas. Desde el año 2016 en México dejamos de pensar en las sociedades como una unión de personas, porque esta sociedad por acciones simplificada permite constituirse con una sola persona. Entonces, este paradigma que se viene abajo en 2016 transforma la manera en la que pensamos a la empresa, porque una persona física puede tener su propio patrimonio y separar una parte de su patrimonio para ponerlo en riesgo en una sociedad por acciones simplificada. Pero son dos personas jurídicas diferentes. La persona moral como una ficción del derecho y la persona física como persona natural. Cuando se constituye una empresa debemos de pensar en las obligaciones que se adquieren, como es el tema de las contribuciones, que constitucionalmente pues debemos de contribuir al gasto público. En la parte izquierda de la pantalla vemos las franjas de color amarillo o dorada que se refieren a la recaudación de impuestos sobre la renta en los últimos 5 años. Y como podemos ver, el impuesto sobre la renta es el impuesto más importante en México. Representa para las personas morales un 30% de las ganancias que obtienen. Y para las personas físicas, la aplicación de una tarifa que es proporcional. Quienes menos ganan, menor impuesto pagan. Y quienes más ganan, más impuesto pagan de acuerdo a esta tarifa del artículo 96 y 152 de la ley. Con las franjas de color vino, encontramos la recaudación de IVA. Este IVA que es un impuesto indirecto que se realizan por los actos o actividades de las empresas y que quien realmente absorbe el costo de este IVA es el consumidor final. Por eso es que lo conocemos como un impuesto indirecto.
Sin embargo, la recaudación no es tan buena como el impuesto sobre la renta, pero alcanza a la mayoría de la población porque es un impuesto al consumo. La obligación que tienen aquí los empresarios es únicamente trasladar el impuesto, trasladarla al consumidor final y acreditar la parte del IVA que corresponde a sus costos, de sus proveedores, de sus gastos de operación, etc. Entonces, realmente la empresa únicamente paga el diferencial del IVA en esta cadena de producción. En la tabla de la derecha, vámonos a unos impuestos específicos que no pagan todas las empresas, sino en estos casos específicos. Hablando del impuesto especial sobre producción y servicios, tenemos el caso de la telefonía, la venta de bebidas alcohólicas, la venta de cigarros, alimentos con alta densidad calórica, bebidas energizantes y refrescos en general, causan este impuesto especial sobre producción y servicios. En la siguiente línea tenemos el impuesto sobre automóviles nuevos, en el cual las agencias de automóviles trasladan este impuesto, pero está oculto en el precio, a las empresas. Entonces, cuando las empresas adquieren su equipo de transporte, de manera inmediata están cubriendo este impuesto sobre automóviles nuevos porque les ha sido trasladado a través del automóvil que están pagando. Y de ahí para abajo vamos a hablar de algunas contribuciones locales. Por lo menos en el estado de Chiapas, que es del que tengo experiencia, pagamos un 2% de impuesto sobre nómina, un 2% de impuesto sobre hospedaje, más un 1% adicional que es municipal aquí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces hacen un total de 3% del hospedaje. El impuesto predial que corresponde a los municipios, pero que recauda el gobierno del estado para entregárselos. Y a partir de este año 2020 tenemos dos nuevas contribuciones. La primera de ellas es la contribución adicional para el desarrollo económico y social de la entidad, que es un 6% adicional sobre las bases antes mencionadas. Así también un 6% de contribución para la atención de salvamentos y servicios médicos, en el cual la entidad pone la mano encima de la mesa y dice, yo también necesito recaudar más. Y esta es la situación que tienen que cubrir las empresas para cumplir con las formalidades. En principio, la primera obligación, que es la de pago de impuestos, es la que más aqueja a las MIPYMES, que tienen que sobrevivir. En el primer año de apertura del negocio, es increíble la mortalidad de estas MIPYMES, porque 8 de cada 10 empresas cierran en el primer ejercicio. Entonces, no solamente la obligación de pago de impuestos es un reto, sino también todas estas formalidades que vemos en pantalla, como es retener y enterar impuestos que corresponden a terceros, expedir comprobantes, tanto la factura, que es factura electrónica, como los comprobantes simplificados que se transforman en una factura global al cierre de mes o del bimestre, según corresponda. El llevar una contabilidad electrónica, con sus excepciones, que las podremos mencionar más adelante. El presentar avisos como el cambio de domicilio, apertura o cierre de establecimientos, reanudación, aumento o disminución de obligaciones, suspensión de actividades, etc. Las declaraciones informativas, como es la declaración de operaciones con terceros, que es la que presentamos cada mes, que es adjunta a la del impuesto al valor agregado, al pago del IVA. Y también tenemos otras obligaciones, como es el ajuste anual de ISR por sueldos y salarios que tienen que llevar a cabo los patrones, el ajuste al subsidio para el empleo mensual, que es reforma de este año 2020, apéndice 7 del anexo 20 de resolución miscelánea fiscal. Entonces, hay mucha obligación administrativa que se incorpora día con día a las empresas. El tener habilitado un buzón tributario, esto es el medio de comunicación idóneo entre el SAT y los contribuyentes a través de un número celular y un correo electrónico, y si no se lleva a cabo el enlace de este medio de comunicación, hay multa. La multa que va desde los 3,000 a los 8,000 pesos en promedio para las empresas, simplemente por no enlazar a su teléfono móvil o a su correo electrónico el buzón tributario. Atención de facultades de comprobación, como son las auditorías de visita domiciliaria o auditoría de revisión electrónica, y los esquemas reportables, que también es de este año 2020. Bueno, además las empresas que incorporan esta fuerza laboral deben de cubrir las cuotas de seguridad social. Para estas cuotas en México son tripartitas, porque participan gobierno, patrones y trabajadores. En esta simple comparación, los trabajadores cubren entre un 2 y 3% de cuotas, mientras que los patrones tienen algunos ramos que son exclusivos, que no comparten con los trabajadores, como es el ramo de seguro de riesgo de trabajo y el ramo de guarderías. Por lo tanto, se incrementan las cuotas que pagan los patrones entre un 30 y un 40%. Ante esta situación que aqueja a las empresas, tenemos un aliado. Este aliado para el cumplimiento, que es la opinión de cumplimiento, que emana del 32D del Código Fiscal de la Federación para el SAT, y que también existe uno en el buzón del IMSS,
en el cual las empresas pueden estar al pendiente. Y eso es muy recomendable, que las empresas cada mes generen su opinión de cumplimiento, para que antes de que sean requeridas, notificadas, multadas, embargadas o que les congelen las cuentas bancarias, ellas puedan cumplir de manera espontánea con sus obligaciones. Entonces, esta es estratégicamente lo más recomendable, estar al pendiente de cumplir correctamente para no ser sancionadas. Y espero haber cumplido con los 10 minutos. Regreso a los micrófonos para que podamos continuar. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Roberto Santiago. Gracias por su conocimiento, por la experiencia, por tener esta actualización al día de la información y de la carga tributaria que tienen, pues que estamos obligados todos los que somos contribuyentes, y que en las políticas públicas actuales tenemos que contribuir para el desarrollo de nuestro país, de nuestras entidades federativas. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahora, para poder profundizar en el tema que estamos abordando el día de hoy, tenemos algunas preguntas que pues, nos permitirán abordar más a fondo algunos aspectos de lo que ya comentaba la maestra Dillane Cisneros, referente a la estratificación de las empresas, el riesgo que representa su desarrollo, los aspectos de la formalización o no de las empresas, el costo que representa pues su operación, la eficiencia, la atención al cliente. Entonces, maestra Dillanes, una de las primeras preguntas es, en su experiencia, ¿cuáles son las principales problemáticas que hay para la apertura de una MIPYME? Si nos pudiera ayudar a resolver esta pregunta. Gracias. Estimada maestra, parece que su... Perdón, sí estaba apagado. La primera problemática, si queremos verlo así, si queremos aperturar una empresa formalmente, ¿sí? Porque podemos hacerlo de manera informal, pero formalmente es enfrentarnos precisamente a los requisitos que normativa y legalmente estamos obligados. Y no solo porque las leyes lo digan, sino porque en el fondo deben de estar cumpliendo con una idea de tener una empresa que represente, que garantice seguridad, ¿sí? Que inspire a los clientes en un marco legal seguro, ¿sí? Por lo que ustedes quieran, un establecimiento mercantil con las características de un establecimiento mercantil, de acuerdo con la norma, con lo que establezcan las regulaciones locales, o cumplir con los requisitos de protección civil, qué sé yo, lo que se implique en ese sentido. Enfrentarnos a eso implica, insisto yo, es que el empresario, el emprendedor, asuma de una manera seria, comprometida, con convicción, el hecho de arriesgarse a poner un negocio, ¿sí? Y dar certeza en lo económico, en lo jurídico, al mercado que quiere atender, ¿no? ¿Que eso va a costar? Puede que sí, ¿sí? Pero es parte de mi plan de negocios, debe estar ahí contemplado en mi proyecto de inversión, no lo pude dejar de lado, ¿sí? Lo tuve que tener contemplado. Estamos hablando de la apertura, que yo ya decidí abrir el negocio, y ya lo decidí no por una corazonada, sino porque tengo una base racional sobre la cual tomé decisiones, y ahora estoy dispuesta a arriesgarme, ¿sí? Si no estoy dispuesto a arriesgarme, entonces no aperturo nada, ¿no? Y puedo obtener ingresos haciendo la misma actividad, ¿no? Pero bueno, desarrollándolo en ese plan. Es importante esto de la formalidad, y quiero resaltarlo porque evidentemente ser empresario no es fácil, ¿sí? Implica
cierto, enfrentarse a una situación económica que es agresiva, ¿no? Que está constantemente, parece, en nuestra contra, y aún así sobrellevarla. Creo que aquí hay que destacar que si existe algún aliciente adicional al querer aperturar formalmente un negocio, es que también eso nos hace acreedores a apoyos del gobierno. Estaba viendo la presentación del profesor Roberto, y sí, efectivamente existe un marco jurídico de apoyo a las empresas solidarias o a las MIPYMES, de hecho, ¿no? Hay una ley de apoyo a las MIPYMES, hay fondos. Acceder a estos fondos implica solventar requisitos formales que la misma autoridad me pide. No creo ver yo en sí mismo, en el cumplimiento de trámites, una barrera, ¿sí? Insisto, mi postura es en ese sentido. Creo que qué bueno que existan regulaciones, ¿sí? En el sentido de que eso garantiza la actuación de los agentes, debe garantizar, quiero pensar que garantiza la actuación de los agentes económicos en el mercado, de seguridad, ¿no? De seguridad económica y seguridad ambiental, física, en fin, ¿no? Por ahí pensaría yo esta primera pregunta, Juan. Muchas gracias, maestra. Efectivamente, el riesgo que asume un emprendedor, un empresario, es muy significativo y en la actualidad mucho más ante esta situación de la pandemia que todos conocemos. Entonces, ¿cómo asumir, cómo resolver los problemas? Le pediríamos entonces ahora al maestro Roberto Santos, Cárdenas Santos, si es tan amable, maestro. Igual, en su experiencia, ¿cuáles son las principales problemáticas que hay para la apertura de una micro, pequeña y mediana empresa? Si es tan amable, contador. Sí, gracias, estimado Gabriel. Pues bueno, desde el momento de la Constitución, cuando los accionistas o los socios acuden al notario público, encontramos una barrera que es el tiempo para conseguir el trámite. De la manera tradicional, que es la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima, las que más se recurren, pues el notario revisa los trámites, en ocasiones pide que le concedan un poder especial para tramitar el uso de denominación o razón social ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o que ellos mismos puedan hacerlo. Y en el momento en el que intentan inscribir esta acta protocolizada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, encontramos que para la inserción de este folio mercantil hay que esperar. Hay que esperar en el folio para obtener esta inscripción del folio mercantil. Y este tiempo de espera muchas veces es para las empresas que se les vaya el negocio por la oportunidad que representa para ellos la actividad que esperaban comenzar a realizar. Entonces, esos trámites que pueden ser muy tardados cuando tocan el registro público representa una problemática para las empresas desde el principio. Esta situación se puede superar, sí, al realizar el trámite de constitución de una sociedad por acciones simplificada a través del portal de la Secretaría de Economía, en el cual ciertamente lo ideal es que ya cuenten con esta autorización de uso de denominación o razón social para que sea más rápido, pero que sin embargo implica por lo menos de 5 a 10 días para poder concluir con la constitución de la empresa. Aunque un elemento muy importante es contar con firma electrónica. La firma electrónica del socio o accionista será vital. Y la confirmación, la aceptación de los demás socios y del representante legal, etcétera, todo con firma electrónica, vale la pena que cuenten con una firma electrónica vigente. Esta que es la tecnología con la cual tiene la misma validez que la firma autógrafa y que ya no se puede repudiar, de acuerdo a esta ley de firma electrónica, no se puede decir que no es el mismo contribuyente o el mismo ciudadano el que lo está realizando, porque tiene todos los efectos legales. Entonces, si se cuenta con el apoyo de esta tecnología, hay menos burocracia, hay menos trámite y todo se puede realizar en este plazo de tiempo a través de los portales.
esa misma firma electrónica nos va a abrir las puertas para descargar del portal de Secretaría de Economía la firma electrónica, pero de la persona moral, ya otro ente jurídico diferente al socio accionista. Y con esa firma electrónica realizar el alta patronal en el portal del INSS. Y con esa misma firma electrónica presentar declaraciones, etcétera. Entonces, esa es la llave de entrada, en esencia, para agilizar los trámites. Bueno, primera problemática, dijimos el tiempo. Segunda problemática que enfrentan las MIPYMES, la competencia desleal. El competir en precios con aquellos negocios que no están pagando impuestos o competir en precios con el lavado de dinero. Me refiero a ese dinero que circula en nuestro territorio, pero que es solamente la fachada, el disfraz que se le da a el origen que es ilícito, hablando de venta de armas, hablando de drogas, hablando de mercancía que ingresa por las aduanas y que no paga los aranceles, mercancía prohibida en general, se disfraza a través de empresas que no buscan competir en precios, lo que buscan es simplemente lavar dinero. Y si para eso tienen que pagar impuestos, pagan impuestos encantados, porque realmente en el mercado ilegal en el que se manejan son muy rentables. Entonces, una MIPYME enfrenta no solamente la dificultad de sostenerse en el mercado atendiendo a sus costos básicos, costos de operación, costos de producción, costos de administración, sino también que no pueden elevar el precio más allá de lo que lo hace la competencia, porque entonces el mercado se va hacia otro negocio y deja de ser negocio. Siguiente dificultad que tienen las empresas. En México tenemos cuotas de seguridad social muy caras. La cuota patronal es altísima. Esto representa para las empresas, bueno, desde hace mucho tiempo, ya más de 20 años, la búsqueda de figuras como las empresas outsourcing o las empresas insourcing, en las que se busque minimizar la carga de aportaciones de seguridad social, o algunos otros esquemas que no son recomendables, pero que más vale la pena efectuar estos pagos de seguridad social para tener la cobertura de apoyo médico para nuestros trabajadores. Porque si el Seguro Social determina un capital constitutivo, la verdad es que el capital constitutivo que puede tener el Seguro Social puede ser terrible, puede acabar con la empresa y todo aquello que les costó tantos años trabajar para poder hacer crecer a la empresa se puede venir abajo con el crédito fiscal del SAT, si está en la informalidad, o con el capital constitutivo del Seguro Social, si no se realizó correctamente el pago de estas cuotas de aportaciones de seguridad social. La invitación entonces es a nuestros legisladores para que se encuentren los mecanismos idóneos para que aquellos que se encuentran en el mercado informal puedan migrar a la formalidad y entonces sí, todos parejos podamos competir en precios. Y a la unidad de inteligencia financiera en el sentido de que haga su trabajo, de que persiga estas actividades del lavado de dinero porque aquejan constantemente a las finanzas de las empresas formales. ¿Ser formal conviene? Claro que conviene. Como bien lo comentaba la maestra Estela, la verdad es que hay diferentes apoyos que se pueden obtener. El más reciente que recuerdo en el mes de mayo, con el crédito solidario a la palabra, que se aperturó en primer lugar a aquellos patrones que son formales ante el Seguro Social. Entonces, los primeros que recibieron este crédito solidario a la palabra en mayo de 2020 fueron las empresas, que sostuvieron su plantilla laboral durante esta periodo de pandemia que inició en marzo, si no me recuerdo, ya tenemos mucho tiempo en la contingencia, pero pues sí, apoyos como estos son para las empresas formales. Ahí mi participación, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, Roberto. La verdad que, y maestra Villanes, la verdad que la información, el conocimiento, la actualización que ustedes tienen, pues nos enriquece. Y también podemos identificar áreas de oportunidad para quienes estudiamos el tema de las MIPYMES. Y estos temas, pues, que son problemáticas, se convierten en campos de estudio y campos de desarrollo profesional para los que estamos inmersos en el tema. Pues muchísimas gracias. También debo comentarles que la audiencia, el foro que tenemos en el día de hoy son más de 300 personas, son 330 personas que nos acompañan. Les agradecemos a todos el tiempo que han tenido para acompañarnos en la disertación en este tema muy interesante.
Bueno, vamos a continuar con otra de las preguntas que tenemos aquí identificada, que es la siguiente. Vamos a empezar a invertir un poquito el asunto. Ahora vamos con Roberto, maestro Roberto. Para abrir una MIPYME, entonces, ¿cuál será la mejor opción? ¿Hacerlo de manera individual como persona física o como una sociedad mercantil, una persona moral? Una persona física que tiene que asumir toda esta problemática o el reto de tener una contabilidad electrónica, firma electrónica, buzón tributario. ¿Cuál es la mejor opción, maestro? Sí, pues bien, cada situación es particular. En ese sentido, aquí en el despacho, cuando recibimos a prospectos de clientes y vienen con todo el afán de comerse el mundo, de comenzar y crecer, etcétera, tenemos que analizar cada situación. Para aquellas empresas que van a iniciar con un bajo volumen de ingresos, me refiero a que están todavía estudiando, van a comenzar a ver cómo funciona el mercado. Si se trata de un bajo volumen de ingresos, lo que más le conviene es algo fácil y práctico. Y esto es constituirse como persona física, que tiene beneficios inmediatos. Con la firma electrónica, la persona física en una computadora con acceso a Internet puede hacer muchos trámites y que además tiene algunos beneficios, por ejemplo, si sus ingresos no rebasan de 2 millones de pesos, que pueden tributar en un régimen de incorporación fiscal a flujo de efectivo. Entonces, para este tipo de empresas, les recomendamos lo más práctico, persona física. Si se trata de una empresa familiar que ya probó, ya conoce el mercado, ya sabe que es rentable y quiere consolidarse, entonces a esta empresa le recomendamos que establezcan políticas de gobierno corporativo, es decir, que se sienten a platicar cuál va a ser la función de cada integrante de la familia, si se pretende pasar el negocio a una segunda generación, la duración que pretenden que lleve a cabo el negocio, la familia, etcétera, para entonces sí constituir una persona moral, en la cual, sobre todo si se trata de un negocio que necesita tener diferentes puntos de venta en sucursales, en diferentes ciudades, en diferentes entidades del territorio mexicano, vale la pena delegar estas funciones y responsabilidades a los gerentes con sus respectivas poderes y asignación en actas de asamblea extraordinaria. Entonces, en esa situación que sí se requiere de una manera más robusta y que vale la pena pensar también en la sucesión, es decir, cuántos años va a durar esta sociedad y sobre todo los bienes que van a formar parte de la empresa, el capital de la empresa, cómo se va a distribuir, para pensar también en la transmisión a la segunda generación, en la que puede llevarse a cabo solamente con la compra-venta de acciones o de partes sociales. ¿De acuerdo? Además, a través de este sistema más robusto que es la persona moral, les pueden tener el beneficio de proteger el patrimonio. Esta protección de patrimonio que representa para el socio de una sociedad de responsabilidad limitada, para tener únicamente la obligación de aportar capital, y ese es el riesgo que corre. Pero que, sin embargo, para una sociedad anónima puede ser diferente, porque el socio accionista, más bien el accionista, solo va a ser responsable por el capital que aporta, pero el administrador de la empresa o los integrantes del consejo de administración pueden tener una responsabilidad subsidiaria con su patrimonio. Entonces, aquí habría que separar si conviene que, además de ser accionista y socio, también sea administrador o integrante del consejo de administración, o para proteger el capital, dejarlo solamente al accionista como tal y no mezclarlo con quienes corren riesgo en el patrimonio. Hay una situación particular en el caso de la sociedad por acciones simplificada. Ciertamente, los accionistas de las SAS solamente ponen en riesgo del patrimonio que aportan a la empresa, pero hay causales por las cuales pueden responder de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Esto es, cuando rebasen el monto de los 5 millones de ingresos anuales, si no realizan la transición de la sociedad a una sociedad anónima o alguna otra que ya no sea tan simplificada como esta, si no llevan a cabo la transición, o bien si realizan actividades delictivas, si cometen delitos, entonces los accionistas responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada.
Entonces, todo eso se lo tiene que aclarar desde el momento en el que se inicia la asesoría para que las personas puedan proteger el patrimonio y hacer crecer de una manera sólida sus empresas. Gracias. Qué interesante, Roberto. La verdad que hemos escuchado con atención toda esta información y pues nos das elementos también para poder fortalecer nuestra visión y nuestra intervención, estudio de las MIPYMES. Muchas gracias por transmitirnos este conocimiento. Maestra Dillanes, si es tan amable, entonces, en su opinión, ¿cómo lo hacemos? ¿Como persona física o como persona moral? Sí, gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo apuntado por Roberto, muy completo. Yo abundaría lo siguiente a partir de lo que el mismo Roberto dijo. Bueno, primero, dejar en claro para los escuchas. Elegir entre una u otra opción tiene su fundamentación legal. ¿Dónde la tenemos? En la ley del impuesto sobre la renta. Personas físicas, título 4, personas morales, título 2. ¿verdad? Y cierto, elegir una u otra no tiene que ver con una lógica de cuál me representa menos impuestos, el pago menos, no. Tiene que ver con esto que él decía precisamente, cuáles son las características del empresario emprendedor, ¿no? Y ajustarse precisamente a esas características, a esas necesidades, las opciones fiscales que tenemos para dar cumplimiento, ¿no? De manera correcta, ¿no? Yo quisiera señalar en la parte de la opción de personas físicas, que cierto, para emprendedores, personas que inician, personas que son individuales o que a lo mejor inclusive de manera, puede ser que hasta familiar, pero que alguien de manera individual se hace responsable del negocio, tiene sus ventajas en términos de este régimen que está en el título 4, capítulo 2, sección 2, ¿no? El régimen de incorporación fiscal, que ha sido, creo yo, un buen acierto de política fiscal para apoyar a los emprendedores, para incentivar la formalidad y gradualmente ir llevando a los contribuyentes hacia un cumplimiento pleno de sus obligaciones fiscales, ¿no? El gran mérito que tiene este régimen es la reducción en la carga fiscal, ¿no? A grosso modo, seguramente ya muchos saben de eso. Cierto, para estar en ese régimen estamos hablando precisamente de operaciones de negocio que no rebasen los 2 millones de pesos al año, y el beneficio fundamental es que de manera gradual se va reduciendo el impuesto de más a menos, ¿no? Primer año de operaciones, por así decirlo, es una reducción del 100% de ISR, no IVA, IVA esa parte, ¿no? No pagamos nada de ISR. Para el segundo año se reduce un 10%, eso quiere decir, perdón, se reduce un 90%, eso quiere decir que mi carga fiscal será del 10%, y así sucesivamente hasta los 10 años en donde de mantenernos en nuestra actividad empresarial, bueno, ya nos convertiríamos en un contribuyente en toda la extensión de la palabra, no pasaríamos a lo que se considera el régimen general. Entonces, este asunto del régimen de incorporación fiscal, además de otros beneficios que podríamos encontrar en el tipo de deducciones que pueden hacer, es muy conveniente ahí. Creo que la mejor opción para personas físicas con actividades empresariales, ¿sí? Y tal vez yo diría que la única limitante es que su alcance de negocios no sea superior a esos 2 millones de ingresos al año. Por el otro lado, entrando a las opciones de las figuras jurídicas colectivas, que es el de las sociedades mercantiles, pues evidentemente ahí tenemos la opción general, digamos, lo que es el régimen general
que aquí me corregirá Roberto en su momento, si es necesario. La gestión, de hecho, en términos generales, de una persona jurídica colectiva como una sociedad, sí es un poco más compleja, evidentemente, ¿no? La autoridad fiscal, bueno, los mismos legisladores establecen una serie de procedimientos legales que pueden ser no fácilmente comprensibles, ¿no? Para determinar sus obligaciones, ¿no? Eso también creo que me faltó mencionarlo. Bueno, esto de las obligaciones fiscales hay que reconocerlas en términos económicos de pago, de impuestos, lo sustantivo, pero también en términos informativos. Y creo que en el campo de las personas morales, las obligaciones tanto en el plano del cálculo, digamos, de sus impuestos de ISR, como en la parte informativa, sí se vuelven una carga fiscal realmente abundante, ¿no? Y además complicada, ¿no? Con todas las opciones que se pueden abrir. Pensar una persona moral en sus pagos provisionales, ¿no? Tiene que hacer una serie de cálculos, ¿no? Que no son fácilmente comprensibles para cualquier mortal, eso está más que claro. Puede implicar problemáticas para un emprendedor, un grupo de emprendedores que de entrada quisieran incorporarse en esta figura, ¿no? Sí requieren, creo yo, la asesoría, la muy cercana de expertos que los puedan guiar y los puedan realmente asesorar en su cumplimiento. No es una cosa sencilla. Podemos abundar en ese sentido. Me gustaría nada más terminar que, bueno, al final, efectivamente, la persona moral obtiene la utilidad del beneficio y hay que repartirlo. Y entonces entramos a la problemática de los dividendos. Y aquí no perder de vista que, bueno, la persona moral debe de pagar sus impuestos como persona moral. De ello sale la utilidad que se va a repartir, se va a distribuir entre los socios accionistas. Y los socios accionistas ya son personas físicas que a su vez tendrán que pagar impuestos sobre este dividendo que reciben. ¿Sí? Eso hay una diferencia muy importante con respecto a la persona física, ¿no? Que en la persona física nada más es, digamos, el impuesto directo que se paga, ¿no? Con base en una tarifa, pero acá no hay que perder de vista, ¿no? Es la utilidad de la persona moral paga impuestos y después la distribución de dividendos para que llegue a los socios accionistas también incorporará un gravamen fiscal ahí, ¿no? Que hay que considerar en esta parte. Sería todo. Muchas gracias, maestra. La verdad que con toda esta información, pues nos vemos fortalecidos para poder intervenir en algunos aspectos académicos y de participación profesional en las MIPYMES. La verdad que les agradecemos mucho esta información. Debo comentarles que sí ha sido bastante fluida la información de comentarios y dudas en el chat. Y creo que en función de tiempo vamos a elegir algunas de ellas. En los temas que ya habíamos comentado, pues ya hemos abordado cuáles son aquellos temas corporativos o fiscales que pueden frenar la apertura de las MIPYMES. Pero por ahí hay una pregunta que yo considero sí es importante que podamos resolver, es ¿cuál es el panorama al que se van a enfrentar las MIPYMEs post pandemia? ¿Y qué estrategias ustedes consideran deben de adoptar para poder continuar en el mercado frente a toda esta carga fiscal, tributaria y de reto en el mercado? Maestra Dillanes, ¿es tan amable? Bueno, es una pregunta realmente
todos quisiéramos tener, ¿no? Sí, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Ver, ahora sí que el recuento de los daños, ¿no?, que nos deje esta pandemia. Evidentemente va a haber que primero tener que tener una gran resistencia a la frustración, ¿no? Como quien dice. Sí, vamos a ver mermados sustancialmente nuestros ingresos, y esto no va a ser solo en el corto plazo, va a durar todavía. Entonces, creo que en el plano tal vez un poco filosófico, si quieren, es creo que asumir una actitud solidaria, ¿no? No va a haber mucho para todos, va a haber poco, muy poco, ¿no? Y hay que ver que eso poco que llegue, que obtengamos como resultado, lo podamos compartir en aras, uno, de mantener las empresas funcionando, de mantenerlas, ¿no? Y dos, tratar de que, no solo me refiero a mantenerlas en este costo-beneficio, ¿no?, sino mantener el mercado, es decir, mantener nuestros clientes, mantener nuestros productos, estar presentes, pues, en la mente de nuestros consumidores. Estrategias, creo que ya las hemos visto. De hecho, nosotros acá estamos con una estrategia aquí para encontrar en nuestro campo educativo, docente, ¿no?, de readaptación, ¿no?, como dicen ahora, de reinventarnos. Pues sí, parece que las plataformas digitales están siendo una oportunidad para transitar hacia ellas y encontrar en ellas, en la medida de lo posible, opciones para sobrevivir, ¿no?, para mantenernos, ¿no? No sé, obviamente hay algo que pesa mucho en el ambiente, que es que necesitamos el apoyo del gobierno, y eso es cierto, ¿no? Y creo que tendrá que hacer su papel el Estado, que no es otra cosa más que nosotros mismos, todos juntos ahí, ¿no? Pero también no creo que descansar solo la idea de que solo a partir de lo que el Estado haga es que nosotros vamos a poder sobrevivir como empresas, ¿no?, como entes. Nos parece que insisto, la parte solidaria en esta visión que podamos tener como empresarios, como trabajadores, ¿no?, tiene que hacerse presente. Si no, difícilmente, o mejor dicho, vamos a salir, pero con costos sociales mucho mayores, y creo que eso no sería deseable, ¿no? Esperar apoyos del gobierno, creo que irá por ahí, ¿sí? Y en ese sentido, tratar de aprovecharlos, ¿no? Excelente, maestra. Eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Le agradecemos mucho su comentario. Pues, contador Roberto, ¿qué opinión nos da, por ejemplo, en este sentido de cuál es la propuesta que usted visibiliza respecto a la sobrevivencia de las MIPYMES y que éstas puedan mantenerse en pie? Es una de las preguntas que nos hacen nuestros estudiantes y quienes nos acompañan, nuestros amigos en este foro. ¿Qué nos puede comentar? La verdad es que es una pregunta de mucho fondo y la entiendo de esa manera porque es la situación que está en nuestra mente y que tenemos que superar, que es no solamente el aspecto de la salud de la pandemia, sino también el aspecto económico. Tenemos que superar también esta situación de crisis. Y a todos los que nos escuchan a través de redes sociales, pues estas plataformas de capacitación, esas plataformas de colaborar como lo hacemos a través de las instituciones educativas, de la UAM, la UNACH, nos han dejado claro que las plataformas y todas aquellas negocios que se llevan a cabo
en línea, como es el caso de la capacitación. Digo, este evento es gratuito, pero hay muchas capacitadoras que lo están tomando como negocio, capacitación en línea, con muy bajos costos y por lo tanto una muy buena rentabilidad, aunque los precios son realmente bajos para la capacitación en línea. La pandemia nos está enseñando que realmente el salir de casa a buscar tus productos no era tan necesario. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya te las llevan. O sea, las plataformas te permiten seleccionar y en ese sentido el comercio local se ve que va a sufrir el recuperarse después de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya no solamente compite con el de al lado, ya no solo compiten los que están en el centro de la ciudad con los que están en las plazas comerciales a las orillas y viceversa, sino también ya compites con productores, con fábricas que mandan a todo el país y distribuyen a todo el país con muy bajos precios. Esto ya se veía venir, ¿eh? Desde años anteriores en los cuales teníamos el Buen Fin por ahí del mes de noviembre, el Hot Sale, el Cyber Monday, son esos flashazos que tuvimos de que el comercio en línea, la venta en línea, iba a despegar y a través de la pandemia es lo que sucedió. Algunos de mis clientes que vendían de manera habitual a través de redes sociales o que ofertaban sus productos y que llegaban a recogerlos al negocio, además ya utilizaban de por sí la plataforma, entonces cerraron los negocios pero siguieron vendiendo en plataforma. ¿Y qué pasó con la retención de impuestos que nace también en este año 2020? Muchas cosas pasaron en este 2020. La retención que llevaron a cabo las plataformas les comió el margen de utilidad a muchos de mis clientes. Decían mis clientes, la retención que me hace la plataforma ya acabó mi utilidad. Entonces, manejar márgenes de utilidad tan reducidos es muy riesgoso. En ese sentido, las empresas tienen que diferenciarse. Y en ese sentido va el consejo. Dar un valor añadido, dar un mejor servicio. Porque si el producto ya está topado en el precio de venta y no puedes subir el precio de venta, entonces sí puedes atender con una mejor calidad o dar valores complementarios, incluidos en el servicio, valores complementarios para conservar a los clientes. Esto es no solamente atenderlos bien, sino ofrecerles otra gama de productos que sean similares al negocio que necesiten y que de esta manera también debemos hacer conciencia de consumir local, porque de esta manera la economía fluye y podremos salir más pronto de estos periodos de crisis. Muchas gracias, Roberto. Te agradecemos mucho el comentario. Pues miren, en función del tiempo, la verdad que hay varias preguntas muy, muy interesantes, algunas muy técnicas, que valdría la pena en un momento también poder abordarlas. Pero bueno, en función del tiempo, tendremos que ya pasar a la etapa final de este foro y les pediríamos, si son tan amables, a nuestros ponentes, nuestros maestros, si son tan amables de darnos sus conclusiones, algunas reflexiones finales de este importante tema. Sobre todo, aquí yo les pediría también pues un comentario para nuestros estudiantes, estos profesionales en formación que tenemos en nuestras manos, digo, porque también formo parte de la planta académica, de cómo, qué consejos, qué comentarios les darían a nuestros estudiantes para abordar estos temas que son tan interesantes. Maestra Dillane, si es tan amable, entonces sus conclusiones en este foro. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué podríamos concluir al respecto? Insisto, cuando veo el tema, aspectos corporativos y fiscales para aventurarme a abrir una empresa, ¿no? Para aperturar una empresa. Y quisiera terminar un poco como inicié, con un planteamiento sustantivo y hablar del riesgo, ¿sí? El aperturar un negocio, el atreverme a tratar de realizar, de materializar un proyecto, implica sopesar el riesgo, ¿sí? Porque la incertidumbre siempre va a estar ahí. Entonces, si lo queremos ver en términos materiales, ese riesgo, sí, ¿no?
Es decir, ya las mismas normas de información financiera es un poco lo que voy a retomar acá. Se encargan mucho de precisar, ¿no?, a los agentes económicos dónde hay que poner los ojos para ir cuidándonos de los vaivenes que forzosamente la economía, el mercado nos va a poner enfrente. Entonces, punto número 1, pensar la solvencia de nuestra empresa, su estabilidad financiera, ¿sí? Y entonces, no sé, quiero yo pensar que cuando yo me quiero arriesgar a poner un negocio con 50,000 pesos, es porque en la bolsa traigo 150. ¿Sí? Es decir, me estoy previniendo, ¿no? Es decir, no estoy poniendo toda la carne al asador, ¿sí? Estoy siendo precavida, pero sé que quiero un negocio con 50,000, pero sé que acá atrás tengo mi respaldo. Estoy pensando en una estabilidad, mantener, porque los vaivenes van a estar ahí, ¿no? Las olas, el oleaje va a estar ahí, ¿no? Segundo punto, sí, pensar la liquidez. Todo negocio, sobre todo cuando empieza, necesitamos flujos, ¿no? Poder solventar crediticiamente, ¿no? Tener esa reputación comercial en el corto plazo, ¿no? Porque sí, el crédito va a estar ahí. Ese es un arma que tengo, ¿no? Y que puedo echar mano de ella, ¿no? Entonces, utilizar esa arma implicará que, sí, en mi cabeza estén atravesándose números y todos los días estar sopesando ese elemento, ¿no? Cómo lograr liquidez. Y que evidentemente contar, quiere decir que contar con los recursos suficientes. Todos los días las ventas, ¿no? Tercero, habíamos ya mencionado la parte de la eficiencia, mi operación, ¿no? La eficiencia operativa, ¿no? En esto de atender a mis clientes y materialmente es que eso se convierta en ventas, ¿sí? En ventas, de contado o a crédito. Ya el crédito es una venta, eso es bueno. Es mejor que mis mercancías estén en la bodega del cliente a que estén en mi bodega. Pero evidentemente eso me lleva a otro riesgo, que es el riesgo crediticio y el riesgo de incobrabilidad, ¿no? También eso lo tengo que tener aquí en la mente, que ya no solamente tengo que estar pensando en vender, sino también cómo voy a cobrar, cómo voy a hacerle para que mis clientes cubran sus adeudos, ¿no? Y pues el riesgo financiero, ¿no? Que ahí está, ¿no? En el mercado, por los vaivenes de precios, en las tasas de interés que suben, que bajan, que ahora me sale más caro el costo de financiamiento. Entonces, yo quisiera terminar con eso, ¿no? Nuestras decisiones en esto, si me quiero aventurar en aperturar un pequeño negocio, está pensado en mi tolerancia al riesgo, ¿sí? Y en que ya tengo las armas o me estoy haciendo de ellas, ese es el conocimiento, ¿no? Me estoy haciendo de esas fortalezas en conocimiento y en herramientas materiales reales que me permitan enfrentar, ¿no? No voy a ir no voy a ir al paraíso, ¿no? El negocio implicará siempre estar en una lucha constante, ¿no? Y entonces ese va a ser el gran mérito y lo que podrá tener recompensa. Gracias, profesor. Pues muchas gracias, maestra. Le agradecemos mucho sus aportaciones, sus reflexiones, todos estos elementos que son ejes temáticos de estudio. La verdad que ahí va inmerso mucho lo que tenemos que pues conocer, investigar, estudiar para profundizar y responder ante
ante este mercado laboral que vamos a tener o mercado de desarrollo profesional. Muchas gracias, maestra, muy amable. Ahora le pediríamos al maestro Roberto Santiago, si es tan amable, contador, de darnos sus conclusiones y reflexiones finales de este foro. Gracias, maestro Gabriel. Voy a retomar un poco lo que bien nos comentó en las conclusiones la maestra Estela de manera muy atinada. La verdad es que coincide con uno de los consejos que me dio mi padre hace algunos años en este asunto de los negocios, como es el despacho. No debemos de tener todos los huevos en la misma canasta. Esto es, hay que diversificar, hay que saber correr riesgos en diferentes escenarios. Y me voy a referir en ese sentido, por ejemplo, a la economía que se mueve actualmente. Hace algunos años muchos negocios cerraron los locales que tenían en el centro de la ciudad y se fueron a las plazas comerciales. Estoy convencido de que muchas empresas ahora no solamente están dejando las plazas comerciales, algunas lo están viendo como una área de oportunidad, además de quedarse en plaza comercial, formar parte de estas plantas industriales en las cuales se encuentran las cadenas de distribución de Amazon, de eBay, de Mercado Libre, en donde en estas naves industriales puede estar el almacenaje de mi mercancía y estar dispuesto ahí para la venta a través de la plataforma. Entonces, los lugares de almacenamiento y de ubicación de la mercancía están cambiando. El empresario tiene que estar muy abierto en ese sentido para poder estar al día en qué es lo que están haciendo las demás MIPYMES y en donde yo también debo posicionarme para estar listo en el momento del cambio. El empresario también desde un principio debe estar abierto a la posibilidad de llevar una transición, es decir, en el momento en el que comienzo el negocio, no irme a las grandes ligas, sino tal vez comenzar como una persona física, gozar de los beneficios del régimen de incorporación fiscal. Cuando supero los 2 millones de ingresos anuales, subir al siguiente régimen desde actividad empresarial y profesional. O si deseo constituirme desde un principio como una sociedad, una persona moral, hacerlo como una SAS, esta sociedad por acciones simplificada que va a ser más práctico, más rápido. Y cuando rebasemos el monto de los 5 millones de ingresos, entonces realizar la transición tal vez a una sociedad anónima o tal vez gozar de los beneficios de una sociedad de responsabilidad limitada, la cual puede no tener un órgano de vigilancia y el no tener un órgano de vigilancia puede representar menor costo para la empresa en ese sentido. Recomendaciones como estas, la verdad es que es mejor que sean otorgadas por un especialista de la región, alguien que ya tiene el acompañamiento, la experiencia de muchas otras empresas que se encuentran en la localidad. Para eso siempre vamos a recomendar, si me lo permiten, a nuestras instituciones, nuestros colegios de contadores, que forman parte de las federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que están cerca de cualquier negocio dentro del país. El acercarse con un profesionista que les permita este tipo de consejos corporativos y también gozar de algunos regímenes fiscales, todo dentro del marco de la ley, nada fuera de la legalidad, es que serían las mejores recomendaciones, ¿no? Para que se puedan cumplir con las obligaciones y no se corran riesgos innecesarios. Como platicábamos hace un momento, un capital constitutivo del Seguro Social o un crédito fiscal que posteriormente el SAT va a estar embargando la cuenta bancaria, va a estar rematando los bienes de la empresa y qué necesidad es, para qué tanto problema. Mejor las cosas bien hechas desde un principio en el mercado formal. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro. Les agradecemos a los dos, a nuestros ponentes, por su excelente participación en el foro. Muchísimas gracias. Nos dan elementos para seguir investigando y formándonos. Bien, pues les damos las gracias a toda nuestra audiencia que estuvo atenta a los comentarios y a la información que nos proporcionaron nuestros maestros. En especial agradecimiento a nuestros estudiantes que están adentrándose en el conocimiento de nuestro objeto de estudio, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Le agradecemos al equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana por apoyarnos con la transmisión en vivo y a la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Centro Universidad de Empresas, CEUNE, que nos permite formar parte de este importante foro. Gracias a todos los presentes en esta transmisión y los invitamos a que estén atentos para la siguiente emisión de nuestro foro, Gestión e Innovación de las MIPYMES.
Que pasen una bonita noche. Gracias.